pero creo que ayer ya me acabé a todos los ejemplares de la zona. Me di cuenta que había una manada de 3 raptors y uno de ellos parecía un alfa. Ese parasaurio se llevó mis lanzas y la mitad de mis flechas clavadas y se fue al agua. Hola a todos, sean bienvenidos al día 2 de esta misión de supervivencia crítica, aquí reportando mi segundo día de acción en este vasto lugar. Como recordarán, ayer fue un primer día bastante intenso y ajetreado, pero logramos establecer ya una base básica de paja. Además subimos bastantes niveles y aprendimos y descubrimos más cosas que podemos hacer ahora en estos días, y lo más importante, Titán está a salvo. Como les dije, mi misión aquí no es solo sobrevivir yo, sino que tengo que asegurarme de que este ejemplar regrese conmigo vivo a la Tierra intacto dentro de los 98 días que faltan, y sin el vínculo con la jaula local por 100 días, esta investigación sería un fracaso. Además, si quería protegerlo, la paja no iba a ayudar, ya que esta base era demasiado pequeña y débil, y en caso de que sí venga alguna criatura peligrosa a este lugar y realmente me quiera atacar, la paja no me protegería tanto. Pero si recordarán, ayer ya empecé a reemplazar las cosas de paja por madera, así que hoy esa era mi tarea y iba a continuarla. Pero antes de empezar tuve que realizar una pequeña gestión de inventario, ya que la madera es realmente pesada y un solo cimiento requiere unos 80 troncos más o menos. Y si quiero construir algo tendré que almacenar bien mi peso, así que descargué la mayoría de mis cosas en el mortero que fabricamos ayer, que tenía un poco de espacio, y luego de eso mi segunda prioridad era hidratarme, ya que me estaba muriendo de sed y no podía ir a recolectar madera así. Así que me fui de nuevo al río donde tomamos agua ayer, pero recordando lo que me pasó ayer, fui con más cuidado. Ya vimos que las pirañas son extremadamente peligrosas y si me atacan y me matan, no hay segunda oportunidad. Así que una vez hidratado, por fin podía empezar a recolectar los recursos para expandir la base. Y eso me tomó casi medio día de trabajo. Desde las 7 de la mañana que empezó el día, estuve trabajando hasta el mediodía recolectando materiales, y aunque los árboles sí eran medio abundantes, el proceso era muy tardado por el peso y el transporte. Pero bueno, después de todo ese trabajo, por fin logramos terminar la base y ya era una notable mejora respecto a la anterior. Ya que miren, ahora tenemos una estructura grande de 3x2 con 2 niveles de altura y es una base mucho más digna y aceptable. Y para lograr esto, aparte de aumentar uno de altura, también tuve que expandir la base 2 cimientos hacia la derecha. Sin embargo, ahí estaba mi hoguera, que como recordarán en el día 1 la puse justo ahí en la parte derecha de la casa. Así que bueno, la tuve que destruir. Y me hice una nueva, pero esta vez la puse ya en el interior para poder cocinar la carne y procesar los recursos sin tener que salir afuera. Pero además, para que esta misión sea exitosa, no podía quedarme atrapado aquí en esta isla. Necesitaba una forma de moverme por este lugar y a explorar otras partes del mapa, y también llevar suministros, ya que en el futuro tendré que transportarme a estos puntos que les digo, y la única forma de hacer esto por ahora es una balsa. Así que me fui a recolectar muchísimos materiales para hacerme la balsa, y lo que más me pedía era madera. 250 unidades para un solo crafteo, y como les dije, cada tronco es pesadísimo, pero bueno, tuve que hacerlo. Además, esto me serviría para cruzar de una isla a otra por ahora sin preocuparme de las pirañas. Y una vez que la atracamos cerca de la base, fabricamos un armario de suministros grande también, ya que el mortero ya no daba más y no tenía suficiente espacio. Y ahora ya todo está más organizado con un lugar específico para cada cosa. Y justo cuando terminé eso, alcancé el nivel 20. Y eso significa que ya puedo pensar en herramientas de hierro y acero, como el pico y el hacha de hierro, que duran muchísimo más y que también recolectan más recursos. Pero para eso se necesitan lingotes y un lugar donde trabajar con los lingotes. Así que para hacer los lingotes en primer lugar necesitaba una forja, y para trabajar con ellos, para hacerme las cosas, necesitaba una herrería. Y para la forja necesitaba piel, así que me fui a buscar algunos dinosaurios en esta isla porque no quería alejarme mucho, pero creo que ayer ya me acabé a todos los ejemplares de la zona, ya que a duras penas me encontré a un dodo ahí vagando solitariamente, pero no me ayudó mucho. Y miré hacia la isla del noreste, que estaba cerca ahí prácticamente cruzando el río, pero me di cuenta que había una manada de 3 raptors y uno de ellos parecía un alfa, y acababan de matar a 2 triceratops adultos en segundos. Así que con mi equipación actual, pelear con ellos era prácticamente un suicidio. Así que vamos a cambiar los planes y usaremos la balsa para movernos hacia la isla del oeste, que está aquí al lado. Y aunque la isla prácticamente está al lado, como iba a regresar prácticamente con peso y en la noche, no quería arriesgarme con las pirañas. Así que la balsa era la opción más segura. Y mientras recolectaba piel matando algunos dodos y listros, me encontré con 2 parasaurios, y uno de ellos era el teca azul que se me escapó ayer. Si recordarán que me hicieron que se me escape y no lo volví a ver, ahora lo encontré de nuevo. Así que le lancé una boleadora y unos cuantos golpes y por fin lo dejé inconsciente. Y bueno, ahora sí a empezar a domesticar. E intenté cazar al otro parasaurio, que era normal para la piel que me faltaba,
pero ese parasaurio se llevó mis lanzas y la mitad de mis flechas clavadas y se fue al agua. Y como no quería meterme al agua por el riesgo de las pirañas y como este sí era un lago grande y profundo, entonces lo tuve que dejar ir. Y mientras esperaba que el Tec se domestique, casi algunos dos más, y tuve que elegir entre hacerle la montura a él o hacerme la forja, puesto que no tenía suficiente piel para los dos. Y decidí que lo primero era la equipación de metal, así que lo subí a balsa a pie y regresamos a la base. Y como ya estamos de regreso, por fin pude fabricar la forja, en la que puse a cocinar el metal crudo que tenía y mientras se fundía, fui a juntar la piedra y la madera necesarias para la herrería. Y cuando regresé, los 5 lingotes ya estaban listos y ya teníamos la herrería. Pero mientras hacía todo esto, ya dieron las 6:30 de la mañana, ya se terminó el día 2 y me dio un poco de hambre, así que bueno, comemos algo de carne y listo. Segundo día de la misión completados, base de madera decente, balsa operativa, un parasaurio tech de nuestro lado, titán a salvo, lo más importante, y estamos a nada de las herramientas metal, y un paso más cerca de cumplir los 100 días. Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en el día 3. Bye.